Venga, vamos a seguir con el API REST y vamos a empezar a verlo cómo montarlo con un Spring. Entonces, la parte de Spring que monta el API REST es el proyecto Spring Framework, con lo cual seguimos utilizando el mismo, ¿vale? ¿Qué dependencia necesitamos? Pues la de Spring Framework, que era el core, el context y el content support, y en este caso también necesitamos los servlets. Por lo tanto, hay que dar esta nueva dependencia para que funcione. Además, como tenemos que convertir a JSON, podemos utilizar esta dependencia que es la que convierte a JSON. ¿Vale? Con esto ya tengo montado la dependencia del Spring para montar una API REST. Luego, configuración. Manejamos dos ficheros, el que llamamos el que inicializa el servlet y el que configura la factoría de Spring. ¿Vale? Aquí veis que utilizamos este, que la idea es que Spring ofrece un server que se llama Dispatcher, que es el que va a recoger todas las peticiones y esas peticiones las va a reenviar a nuestro método oportuno. Pues este Dispatcher se inicializa mediante este fichero. Y luego tenemos que configurar, pues lo de siempre, configurar Spring y se hace a través de otro fichero, webconfig. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Para inicializar, evidentemente, configurar el servlet lo podemos hacer por XML a través del fichero este web XML o lo podemos hacer directamente como Java. Al final nosotros nos hemos puesto para hacerlo desde Java. ¿Qué tenemos que hacer? Una clase que hereda de esta clase de Spring, ¿vale? Y sobreescribe el método onStartup, que es el que levanta el servlet, ¿vale? Fijaros que aquí, bueno, pues este es el contenido. Entre otras cosas, tendremos que decirle dónde están los ficheros de configuración cuando levantas el dispatcher. Y aquí hemos apostado para que, un momentito, para que los ficheros de configuración estén en el mismo paquete que el que inicializa. Para simplificar un poco esto, hemos hecho, dice, vale, donde yo meta este clase, en este paquete mismo voy a meter los ficheros de configuración. Y así no tengo que estar, me es más fácil reciclar. Luego, hay esta parte que no vamos ahora a olvidar, porque yo la necesitaba para más adelante, que es montar el contexto de seguridad. Lo utilizaremos luego. Si no tuviéramos contexto de seguridad, esto no haría falta. Pero en este caso, como luego ya sí lo montamos, me hace falta ahora. Monto la configuración, la seguridad, ¿vale? Y por último, ¿qué hago? Es darle el nombre al dispatcher, que es el servlet. ¿Veis? Este es el servlet de Spring, que es el que tiene todas las peticiones. Eh, Y además, por último, decirle a qué ruta responde. Y ponemos barra, responde a todo. Es decir, realmente va a capturar todas las peticiones. Todas las peticiones van a este dispatcher. Y este dispatcher luego va a repartir. ¿Vale? Luego, me tocaría hacer el fichero de configuración, que es este de aquí, webconfig. Este fichero de configuración, veis que es una configuración. Tenemos que habilitar el web MVC, esta notación, y tenemos que decirle dónde están los paquetes del API REST. ¿Vale? Dos paquetes de la API REST, ¿vale? Si además utilicé más cosas, habría que habilitarla. Lo que pasa es que aquí solo vamos a hacer API REST sin tirar de base de datos. Entonces, con el API REST me bastaría. Evidentemente, cuando hagamos la predicción Paddle, hay que configurar todo, el API REST, las entidades, los DAOs y todo. Pero aquí, como hago un API REST que no tira de nadie, para simplificar, solamente con el API REST, ¿vale? Con esto lo tenemos configurado. Claro, ahora ya esto es más complicado de probar. Vamos a ver, porque yo voy a generar un fichero WAR que es mi API REST. Cuando lo trabajo con Java, mi desplegable que funciona a nivel web son WAR, no son hard. ¿Eh? Entonces, este WAR que se montará sobre un contenedor de servlets, en este caso Tomcat. Entonces, Tomcat va a soportar este WAR y Tomcat tirará de este WAR para arrancar las peticiones. Es decir, las peticiones HTTP de Tomcat la va a desviar al API REST. ¿Quién la recibe en el API REST? El dispatcher, que es este servlet de Spring. Entonces, yo en principio no voy a hacer servlets. ¿Eh? A su vez, mi WAR tirará del MySQL para acceso a base de datos. ¿Y mi WAR de qué depende? De los hards de Spring Framework, para que funcione.
¿vale? Ahora, una vez montado esto, lo tendré que probar. Claro, esto no puedo probar a través de un navegador. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer, en principio habría que hacer otro desplegable, que sería un jar, que atacaría Tomcat para probar mi API REST. Yo lo que pasa es que esto, en lugar de tener un desplegable aparte, lo voy a integrar en mi proyecto, por no manejar dos proyectos. Lo normal sería manejar dos proyectos, uno que prueba y el otro que despliego. Pero bueno, lo voy a integrar porque será más cómodo para mí. En definitiva, ¿qué tengo que montar también a su vez? Un cliente que ataca una API REST. El cliente podéis utilizar el curl o cualquier otro, o Swagger, pero yo tengo que automatizar las pruebas. Entonces utilizo test. Y entonces lo voy a hacer con Java. Para automatizar, para que yo pueda atacar a todo el API REST, comprobando todo, si monta excepciones, si acepta sin parámetros, con parámetros, pruebo todo, absolutamente. Y entonces ya me hago pruebas automáticas del API REST, ¿vale? Que también, ¿de quién utilizamos para hacer las pruebas? Del Spring Framework, ¿vale? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por el cliente. Porque hasta que yo no hace un recurso si no puedo probar. Entonces, hago primero un cliente, aprendemos a hacer clientes como Java, y luego ya haremos un recurso y lo probaremos. Porque yo no voy a probarlo con navegadores, ni con Swagger, ni con cosas parecidas. ¿Vale? Clientes. Vamos a utilizar una clase de Spring que me ofrece, que es esta, que es, me ayuda a hacer un cliente. Y vais a ver que es relativamente fácil hacer un cliente. Una línea 2 lo vamos a hacer. Aún así, os he dado yo un builder para que todavía sea más fácil hacer un cliente. Lo vais a hacer en 3 frases, ¿vale? Entonces, creamos el cliente. Este es el cliente de API REST que me ofrece gratis Spring. Sobre ese cliente hago la llamada, que es el intercambio, y tengo que hacer dos cosas. Una, pasarle la petición y el tipo de lo que espero que me devuelva. Entonces tengo todos los datos de la petición, van envueltas en esta clase que se llama el request entity. Ahí va la petición. Y por otra parte, el tipo de lo que me devuelve, que es el envolvente. Claro, mi API REST, ¿de qué va a tirar? De los envolventes. Mi API REST no tira de JSON. Aunque viaja JSON por el camino, yo cuando pruebo mi API REST yo tengo un envolvente al otro lado. Sé que el API REST va a devolver el envolvente se convierte en JSON, viaja por internet y mi cliente me devuelve el JSON en envolvente, con lo cual yo trabajo con envolventes, tanto como lo pruebo como lo genero. Y lo de JSON para mí es transparente, yo no lo veo. ¿Vale? Entonces, este tipo de devuelto que va a ser o un tipo nativo, un string, un entero o un envolvente para mí, que he utilizado cuando he hecho mi API REST. ¿Vale? Entonces, vamos a ver las dos partes, la petición y la respuesta. La petición, ¿qué necesito? El cuerpo. ¿Qué le mandas en el cuerpo a una petición? Pues puede ser un objeto, un string, un envolvente, lo que tú quieras. Es una clase. El cuerpo solamente puede haber un cuerpo, no puede haber dos cuerpos. Puede haber un cuerpo que contenga una lista, eso sí, pero un cuerpo. ¿Entendéis, no? Además tengo la cabecera. Cuando hago una petición necesito cabecera. ¿Y la cabecera qué es? Los parámetros de cabecera. Es decir, pues le mando un token, le mando, no sé, el out basic, le mando lo que quiera yo en cabecera. La petición necesita un método de atacar. Cuando voy a hacer una petición, dice que ataco por get, por post, ¿cómo ataco? ¿Vale? Entonces ya tenemos cuerpo, cabecera, método y la URI donde ataco. Eso está en la petición. Aquí URI voy a atacar. ¿Vale? Entonces, aquí otra vez, para montar una URI, se montaría a partir de un string, que es este. Este es el string de la URI, pero yo la voy a montar a través de un componente. ¿Vale? Porque me tiene que montar cosas una URI a su vez. ¿Vale? Entonces es una petición API lo hago a través de esta clase que tiene petición y respuesta. La petición es cuerpo más cabecera más método más URI. Cuerpo y cabecera opcionales. No tengo por qué mandarlos. Yo puedo hacer peticiones que solamente es un método y una URI. No tiene ni cuerpo ni cabecera. ¿Lo veis, no? Vale. Respuesta. La respuesta es un class. Es el tipo de lo que me devuelve. Un class. Por ejemplo, podría ser object class. Cualquier cosa. O podría ser wrapper class, un envolvente. O podría ser un array de string. Entonces se pone así, string array.class. Me devuelves un array de string. O me devuelves un array de envolventes, wrapper array.class. No soporta listas. ¿Lo veis, no?
No soporta, yo no puedo poner una lista aquí, ¿eh? Esto es o array, o class de array, o class de clase, o class de nativo, o clase nativa. De esto de Java, quiero decir, perdón. ¿Vale? Luego, una vez procesado la petición, que es esto, yo esto hago una petición de la API REST, ¿qué me queda? Recuperar los datos de lo que me ha devuelto, ¿no? Esto me devuelve un tipo que es REST template, ¿no? Pues puedo recuperar el cuerpo, puedo recuperar la cabecera o puedo recuperar el código de estado, es decir, si ha habido errores o no ha habido errores. Código HTTP. Y yo con esto ya tengo, hacer una petición. ¿Lo veis? Venga, a lo mejor vamos a ver un ejemplo, a ver cómo nos queda. Vale, pues, vale, vamos a ver, un ejemplo sería este de aquí. Vale, fijaros, voy a hacer una petición, voy a coger, por ejemplo, este nada más. Este es, testea un recurso que es el estado, fijaros. Monto la URI y digo, vale, esto es la URL del API, que lo tengo aquí arriba, más la URL parcial de admins, de administración, de recurso administración, más esta URI concreta que es del estado de mi sitio, de mi API REST. Lo que hace es una URI que te dice cómo está la API REST, si está levantado, no está levantado, qué tal. ¿Vale? Ya tengo la URI. A continuación, monto la petición, que es new request entity, y ¿qué le paso? El método y la URI. No le paso ni la cabecera ni el cuerpo, no me interesa. ¿Vale? Ya tengo la petición, ya tengo la URI y la petición. Y vale, y ahora monto, en este caso ya es, hago la llamada. Y digo, vale, new REST template. Esto es, llámame a la URI, ejecuta. Esto es, hace el intercambio de datos. Le pasas esta petición y lo que quiero que me devuelva es un string class. Ese es lo que me va a devolver. ¿Lo veis? Y me devuelve un tipo que, ¿veis? Este es el tipo de lo devuelto, que es una respuesta, entidad de respuesta. Y esta entidad de respuesta lo que hago es, le recupero el cuerpo. Y ya tengo aquí lo que me han devuelto en la llamada. Luego la vamos a compactar más, esta llamada, ¿eh? Pero era para que entendierais los elementos que intervienen. Ya tengo la respuesta. ¿Y a continuación qué haría? Vale, pues que la respuesta, lo que me devuelve sea exactamente, en JSON es response, dos puntos, ok, espacio, versión, y tal. Bueno, las barras es porque es para que sean caracteres, ¿no? ¿Lo veis? Entonces es, yo hago una petición y me tiene que devolver en JSON este contenido, tal cual. Eso significa que el seguidor está levantado y está bien. Lo suelo hacer siempre, pues para testear, ¿no? Eso que se me haya quedado el API REST, lo tanteo, vale, esto va bien. Además, esta petición la podemos hacer por un navegador, si os fijáis. Si tú vas a la URL de un navegador, le pones la ruta tal cual, le das a Enter, con un navegador hace un método GET y lo que devuelve es un string, te lo planta tal cual. ¿Vale? No es HTML, pero tú lo ves en un navegador. ¿Vale? De momento lo podemos testear. ¿Lo veis? ¿Veis cómo se hace? Es decir, el cliente es realmente sencillo, ¿no? Es, repito, es monto la URI, ¿vale? Que la URI lo monto, evidentemente, con las constantes de cuál es mi URL, el recurso admins y la parte estado, ¿vale? Y luego simplemente se pone igual. Una vez montada la URI, lo que hago es monto la petición. Una vez montada la petición, realizo la llamada con este y lo que me devuelve es un método de la clase, tipo de respuesta, ¿no? Entidad, de respuesta. Y la entidad le solicito el cuerpo, que es el contenido. Si quiero saber el estado, pues le solicito el estado y te dirá, pues OK 200. Me va a devolver un OK 200. Voy a hacer una ser del contenido y a ser del estado también. Que sea OK 200 y con el cuerpo tal. ¿Vale? También lo imprimo, siempre lo imprimo para que cuando lo lancemos veamos lo que está ocurriendo. Es que si no, no lo veo. ¿Lo veis? Vale, pues es un cliente. ¿Vale? Ya tenemos el cliente. ¿Veis cómo funciona? ¿Eh? Claro, para hacer esto, ¿qué necesito? Hacer un recurso. Porque siempre tengo todo para probarlo. Hago un recurso, lo monto, lo hago funcionar
Y luego el cliente ataca el recurso y con eso lo probamos. Lo vamos a hacer todo así metódicamente. Vale, pues un recurso va a ser una clase Java con la notación REST-controller. Le ponemos esta notación a la clase. Y por lo tanto, un recurso, vamos a tener, esta clase va a ser un recurso de Java. Y tenemos que poner el path, es decir, sobre qué URL va a responder este recurso. Barra lo que sea. Barra lo que sea. ¿Vale? En principio, cada recurso yo lo haría en una clase Java. Solamente cuando el recurso crece demasiado, lo empiezo a partir. Pero ahí es, cada clase Java es un recurso. Y luego ese recurso tiene distintos métodos. Un método get, un método post. Cada método sería un método de la clase, del recurso. ¿Vale? Entonces, este es el path del recurso. Y representa un recurso del API REST. ¿Vale? Al final es que la petición es donde van todas al dispatcher de Spring. El dispatcher de Spring, ¿qué va a hacer? Analizando la URL que le piden a él, te lo va a desviar a tu recurso. Por lo tanto, no puede haber dos recursos con la misma URL. No tiene sentido. ¿Lo veis? Cada path debe ser distinto para cada recurso. No puede haber confusión. Si lo hace, cuando arranca Spring, da un error. Es decir, me he encontrado dos anotaciones de recurso con la misma URL. No puede ser. ¿Vale? Luego, cada método de la clase, para que responda a la petición, debe llevar esta anotación, que es request mapping. Es decir, cada método de la clase que quieres que responda, tiene que tener esta anotación. Mapa de peticiones, que tiene principalmente dos valores. El path parcial, esto es un path parcial, que es una ruta que se concatena con la ruta del recurso. ¿Vale? Y, además, ¿a qué método vas a responder? Método post, método get, puedes responder a varios métodos también. Puedes hacer aquí un array. ¿Lo veis? Si el recurso es un identificador, se pone así, barra, llaves, ID, cierro llaves. Es que este ID no es la palabra ID, sino se interpreta como que es un numerito, que es el identificador de recurso. Se pone entre llaves los identificadores. ¿Vale? Y los métodos de la petición, pues ya los conocemos. PostGet, put, patch o delete. ¿Vale? Estos son los métodos posibles. Con eso hacíamos un método. Veamos un ejemplo. Vale. En este caso vamos a ver primero el estado, ¿os acordáis? Muy cortito, muy fácil de hacerlo, ¿veis? ¿No? El primero. Dice, vale. La clase, fijaros, anotación REST-controller. Esto ya es un recurso, que yo le voy a llamar recurso admin. ¿Vale? Recurso de administración. Tiene la siguiente URL, ¿la veis? Aquí, request mapping. Pues es la URL de donde está mi servidor más admins. ¿Vale? Que coincide con en minúsculas, ¿no? Admins. Vale. Ahora tenemos un método que es start. Y otra vez, request mapping. Este ya responde a la petición con esta anotación. Y es la URI que responde, que es el estado, y el método solamente get. ¿Qué hago yo? Start. Y digo, vale, pues devuelvo, en este caso start, devuelvo un string. Y en este caso yo me lo pongo en string, pero en JSON. Me lo pongo yo a mano. Luego realmente no haremos así. Los envolventes será Spring que me los convierta. Bueno, Spring no, la dependencia hemos puesto de conversor de JSON. Entonces, en este caso todavía no quiero utilizar ningún convertidor, lo pongo a mano, tal cual. El string que representa en JSON la respuesta. ¿Lo veis? ¿Y veis? Es sencillo. Y vamos haciendo los distintos recursos. Venga, podéis hacer este ejemplo. ¿Vale? Reproducir en vuestro proyecto esta petición que responda, ok, con la versión y realizar un test con la prueba. Montar esto en vuestro proyecto, montar el recurso, arrancar Tomcat y atacar con el test a ver si el test funciona bien. ¿Vale? Venga, chicos. Bueno, continuando con los recursos mediante Spring. Fijaros, ahora vamos a ver cómo capturar los diferentes parámetros que me vienen en cada petición. Y principalmente
vamos a tener tres tipos de parámetros. Parámetros que llegan por la cabecera, parámetros que llegan en la URL y parámetros que llegan en la petición, los que son del interrogante igual, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo llega el parámetro, yo tengo tres formas de capturarlos. Uno es con esta anotación, que llegan en cabecera, esto llegan en el propio URL, y estos son los que llegan como parámetros en la petición, ¿vale? Entonces, ¿qué valores tienen dentro? Primero el valor, nombre del parámetro. Si no se establece, es el nombre de la variable. Es decir, por defecto da por hecho que la variable, que el parámetro que va a buscar coincide con el nombre de tu variable. Entonces, lo más fácil es que tu variable se llamen como los parámetros. Y así no te lías y aparte sabes que estás capturando. Por otra parte, tenemos el valor por defecto. Si se establece, estamos diciendo indirectamente es opcional ese parámetro. Porque claro, si tú pones un valor por defecto, es como diciendo, bueno, si no me llega este parámetro, para mí que valga tanto. Entonces, le estamos también diciendo a Spring que es opcional. Por lo tanto, si Spring no lo encuentra, coge tu valor por defecto, pero no protesta. ¿Vale? Si no pone un valor por defecto, él intuye que es obligatorio el parámetro. Por lo tanto, si no lo encuentra, directamente rebota con un bar request, con una petición incorrecta de HTTP. ¿Vale? También podemos establecer si el parámetro lo queremos, es requerido, si es obligatorio, y podemos ponerlo a cierto o a falso. Con lo cual podemos decir, oye, este parámetro no tiene valor por defecto, pero no quiero que sea obligatorio. Entonces, si no viene, me dejará un null, o lo que fuera. ¿Vale? También, pues, ya tenemos los parámetros aquí. También yo puedo capturar lo que llegue por el cuerpo, y eso se hace con esta anotación. Petición por el cuerpo. Y veis que ya tenemos las cuatro opciones posibles, que es cabecera, variable de la URL, el parámetro de la request o por el cuerpo, el dato que venga por el cuerpo. Cuando vienen por el cuerpo, evidentemente tenemos dos soluciones. Una es que sea un tipo nativo, un string, y entonces, bueno, es así, pero normalmente siempre nos van a enviar envolventes, es decir, mediante JSON, un envolvente. Yo voy a recogerlo todo con un envolvente, ¿vale? Que debe coincidir. Y en este caso, fijaros que al final voy a utilizar un wrapper, que representa lo que hemos visto, que es estas clases que agrupan los datos del cuerpo, que puede ser pues identificador, nombre, apellidos, y eso se envuelve en un envolvente. Y yo lo recupero mediante los envolventes. ¿Qué ocurre? Que estos parámetros, Spring tiene que ser capaz de convertir el envolvente, que es una clase Java, en JSON y un JSON en envolvente. Esa doble conversión, hay que decirle, hay que escanear estos envolventes. Entonces, en el escaneo de envolventes debe incluir este wrapper, este paquete de wrappers. ¿Vale? Entonces, cuando utilicemos envolventes, también tenemos que escanear no solamente donde está el API REST, sino también donde están los envolventes, para que él sepa hacer esa conversión de JSON a envolvente, envolvente a JSON. ¿Vale? Entonces, acordaros que para que esté configurado, hay que también escanear el paquete de envolventes. A veces, los envolventes, me interesaría tener valores que no quiero que se conviertan a JSON o vengan por ahí. Entonces, hay una notación que es esta, de ignorar JSON. Si tú la pones encima de cualquier atributo de tu envolvente, luego no tiene conversión a JSON. Es como que es como transient, ¿no? Como que luego no es persistente. Pues aquí es que no se convierta a JSON. ¿Vale? Luego, evidentemente, yo puedo manejar listas de tipos envolventes nativos o listas de mis propios envolventes. Y se manejan tal cual, lista de string o lista de envolventes, o lista de enteros, lista de lo que yo quiera. ¿Vale? Venga, vamos a ver un ejemplo. Fijaros, aquí tenéis, por ejemplo, este eco lo que hace es, también trabajo el método get, en definitiva, veis que tiene esta URI que es la ID, ¿vale? ¿La veis? Pero bueno, esta URI ID es diferente, no es como las demás. Si vamos a las URIs, ves que el ID que está aquí va con llaves, ¿lo veis? Eso qué significa que no es un valor de una URL, si esto es una variable de URL. ¿Vale? Que ahí se supone que tendrán que mandarte
un identificador del elemento concreto. Un 23, si es de tipo entero, o un 40, el que fuera, como identificador, ¿vale? Entonces, si volvemos, vamos aquí, ves que entonces, repito, esta URI es un path con identificador, ¿vale? Entonces, por ahí, entonces veremos que podemos recoger parámetros en la cabecera, en este caso, recupero un parámetro toque, y digo que es obligatorio, digo, perdón, es opcional, si no viene no pasa nada. Lo almaceno aquí, en toque. ¿Veis que he puesto el valor del parámetro y el valor de la variable? ¿Vale? Tal cual se recibe aquí, este valor sería, lo podríamos quitar y seguiría funcionando bien, porque coincide. Pero a veces tú quieres que el parámetro se tiene un nombre y la variable tiene otro. ¿Vale? Bajo el parámetro te viene con Snell Case, con subrayados, y a mí no me interesa variables subrayados en Java, entonces lo convierto a otra cosa. ¿Lo veis? Vale, este, ¿lo ves? Path variable significa que recupero la variable de la URI, y es esta de aquí. Supone que va a venir un numerito y yo lo recupero aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? He puesto también el valor, pero sería opcional. Aquí recupero de los parámetros de la petición. Y en el caso pongo valor por defecto, por lo tanto es opcional y lo recibo en para. ¿Lo veis? Como no he puesto valor, que intuye Spring, que se llama para en el parámetro, se llama tal cual es la variable. ¿No? Y luego en este caso lo que hago es, fijaros, hago una respuesta que es un string, que lo que hago simplemente es configuro esto en JSON, lo hago manualmente de momento. Entonces configuro el ID que he capturado, el token capturado y el para que he capturado. ¿Vale? Normalmente cuando quiero mezclar string de cadenas fijas con variables, en lugar de meterlo todo aquí con el típico concatenar más, variable más, que es difícil de leer, se utiliza esta terminología, ¿veis? El porcentaje D, que significa que es un valor entero, y el porcentaje S, que es un valor de cadena. ¿Vale? Entonces como que lo separo y luego le digo, vale, y ahora me formateas este string, de la clase string tiene uno que es forma, y entonces le pones qué cadena quieres formatear y cuáles son los valores que quieres mezclar. Y entonces dice, vale, esta es el response, que esta es respuesta. Y ahora me metes este como primer valor, que coincide con el porcentaje D, que es un valor entero. Luego toque el segundo valor, que coincide con porcentaje S. Y el tercer valor para, que coincide con este de aquí. Y aunque sean dos líneas, se lee mejor que mezclándolo en dos líneas con los concatenar. ¿Vale? Porque al final realmente es un string. Bueno, entonces este eco hace esto, pues fijaros. ¿Vale? Y en este caso tenemos otro que es el body, que se llama el método body, con la URL de body, que lo que hace simplemente es, yo recupero un wrapper, un envolvente, ¿vale? Y simplemente se lo devuelvo. Entonces es una función, es que él me manda un JSON con el envolvente, yo lo recupero como wrapper y se lo devuelvo. Entonces lo vuelvo a convertir a JSON para llegar al otro lado. Entonces simplemente hace un eco, pero de un cuerpo. ¿Lo veis? Entonces veis que se utiliza tal cual, mi wrapper, y aquí en este caso es recupero este valor desde el cuerpo. ¿Vale? Y ahora se lo devuelvo. Fijaros que entonces, si nos vamos a los tests, ¿cómo serían los test de estas dos? El eco. Vamos a hacer el eco. Entonces diría, vale, primero preparo la cabecera. Y preparar la cabecera sería, hay una clase que se llama esta de aquí, que creo como un clase de cabecera y le añado un atributo en cabecera y se hace así. ¿Lo veis? Ya tengo la cabecera montada. Ahora quiero montar los parámetros. Entonces los parámetros se montan a través de un mapa de valores. Entonces pongo el parámetro para y otro parámetro. ¿Vale? Y con esto monto lo que se llama un mapa de valores, de parámetros. Ahora la URI, la voy a preparar. Y entonces fíjate cómo es. Es URI API está aquí, ¿lo veis? Y voy poniendo las URIs, admins, echo, ID. ¿Vale? Luego vienen los parámetros. Query params, parámetros. Y ves que lo que hago es pasarle este mapa. Luego expando este de aquí. ¿Veis que el ID era una variable? ¿Os acordáis que era llaves y de llaves? Pues entonces aquí lo expando y le meto 666. ¿Vale?
Y por último, codifico y lo convierto en URI. Digamos que me ayuda en esta clase para ir formando y en lugar de hacer concatenaciones y cosas que me la puedo jugar de que hay un carácter especial, le voy poniendo así y queda más claro. Le meto parámetros, le meto cabecera, le meto tal. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces luego haremos otra clase más sencilla que este todavía, que está por encima de esta. Ya hago esto, vale, ya tengo mi URI conforme. ¿Qué hago aquí? Y fijaros, como no sé muy bien qué puede pasar, imprimo la URI para que yo vea qué URI estoy atacando, con qué valor estoy atacando, ¿no? Para que ya que estoy conveniendo todo esto. Y así lo veis cómo atacas. Siguiente, ¿ves? Ya he preparado la URI. Siguiente. Preparo la petición, la entidad, y es cabecera. Y la cabecera es la que teníamos aquí, ¿la veis? Cabecera, método get y la URI que he montado aquí. Hago la petición, él me hace la respuesta, que es un string, y simplemente imprimo el string y me aseguro que funcione así. Este, ¿vale? El wrapper, el envolvente, pues igual, es decir, preparo la URI con admins, con body, lo codifico, creo un envolvente, y veis que ahora me creo un envolvente, una clase envolvente mía normal y corriente, la creo, ya tengo aquí el envolvente, y ahora preparo la petición. La diferencia es que, fijaros que aquí ahora ya le paso el envolvente, ¿vale? Y el método post, ¿vale? Lo que le voy a pasar, el envolvente y el post, eso va para allá. Y la URI, ¿no? Lo que es, esto iría en el cuerpo, el método y la URI que voy a atacar. Intercambio, y veis que ahora directamente lo es. ¿Qué quiero recuperar? String, porque quiero ver el JSON. Lo quiero recuperar el string. Entonces le dice, vale, pues hago una llamada a mi API REST y lo que recupero es un string. Y directamente pongo un getBody, ¿no? Entonces recupero el body. ¿Y qué voy a recuperar? Voy a recuperar el JSON del wrapper, realmente. O también puedo hacer la misma llamada, fijaros, que es, hago la llamada de la API REST. Y en este caso quiero recuperar el wrapper.class. No quiero recuperar un string que representa el JSON, sino quiero que me conviertas el JSON en el wrapper y lo hagas automáticamente. Entonces, fijaros que ya te lo convierte y para mí yo manejo un wrapper. No manejo un JSON, que normalmente yo no lo voy a hacer así. Mis tests, es verdad que se van a convertir a JSON, navega a mi API REST, me lo devuelve, me lo va a convertir y yo utilizo el wrapper para hacer los assert. Vale, que yo el wrapper tenga este valor correcto, tenga este valor correcto. Para mí sigo viendo Java. Pero realmente hemos testeado también las conversiones, hemos testeado todo. ¿Lo veis? Venga, vamos a ver si no falla. Vamos a lanzarlo, a ver qué tal va. Y analizamos la respuesta. Bueno, vamos a ver las primeras. Bueno, fijaros que la llamada del body era esta, fijaros. ¿Lo veis? Esto es cuando yo lo recupero como JSON y este es como lo recupero como wrapper. Aunque es muy parecido, pero no es lo mismo tirar de tu string de wrapper que verlo como JSON, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces, bueno, va haciendo más testeo de más y veis que funciona bien. Lanzar vosotros uno a uno e ir probándolo. Para ver el tratamiento de listas, fijaros, realmente cuando hacemos el recurso, tratamos las listas tal cual. Yo simplemente puedo devolver o una lista de string o puedo devolver una lista de envolventes. Y realmente es procesaré, crearé la lista y lo devuelvo, lo que fuera. O si es una lista de envolventes, proceso lo que sea, me sale una lista y lo devuelvo. Veis que desde el punto de vista del recurso realmente manejo listas como si fuera una clase más, no es un problema. Pero en hacer los test es un pelín diferente, es un poco diferente, porque eh, aquí en las listas yo no puedo trabajar con listas, ¿vale? Solo me permite trabajar, y aquí lo vais a ver, con arrays de string o arrays de envolventes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cuando voy a recuperar tengo que trabajar como un array de string, ¿vale? Y a la hora de recuperarlo, lo que voy a hacer aquí es, vale, pues este array de string lo convierto en una lista y ya entonces puedo procesarlo como una lista. Pero recordad que
que en la clase esta de Spring para trabajar con API REST solo puede trabajar con array de string a la vuelta. O, en este caso, array de wrappers. Pero no puedes poner aquí directamente string list o aquí una lista de wrappers. ¿Lo veis? Pero luego dice, vale, si ahora tengo un array de string o tengo un array de envolventes, quiero trabajar con listas, utilizáis este método que es arrays as list. Este método le pasas un array de cualquier cosa y te lo vuelve como una lista de ese mismo tipo. ¿Lo veis? Por lo demás, realmente una lista o una clase al final es lo mismo. ¿Lo veis?